Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto tenerles en este segundo día de nuestra Jornada Internacional de Estudios Coreanos. En esta oportunidad, en este momento, nos encontramos a través de live stream de Facebook y a través de Zoom con dos invitados especiales desde España. Y antes de poder iniciar las ponencias, queríamos comentarle que mantengan sus micrófonos y audios apagados durante todo el desarrollo de las conferencias y cualquier duda o pregunta serán respondidas al final en la rueda de preguntas. También los que se encuentran en Facebook pueden escribir sus preguntas en los cajas de comentarios que serán respondidos al final. Y bueno, en esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Manuel Montalbán y del doctor Álvaro Trigo. En este primer momento presentaré al doctor Álvaro Trigo, quien nos presentará su siguiente ponencia, una aproximación taxonómica al humor en la literatura coreana. Antes de ello, presentaré al doctor Álvaro. Álvaro Trigo Maldonado es profesor de estudios coreanos en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Salamanca. Tras licenciarse en Filología, cursó un máster en Estudios de Asia Oriental en dicha institución y en el 2015 se graduó del máster en Historia y Cultura Coreana de la Academia de Estudios Coreanos. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Salamanca con una tesis sobre literatura moderna de Corea. En 2017 ganó el premio para nuevos traductores celebrado por el Instituto de Traducción Literaria de Corea, LTI. Tras pasar 2 años en dicha institución, especializándose en introducción literaria coreano-española, desde entonces ha traducido novelas de autores como Kim Ji-yeon, Shang Kang-yeon o Yeon-hyu. Antes de poder darle la palabra al doctor Álvaro, quiero ceder la palabra al doctor Ricardo Sumalavia, que dará unas palabras de bienvenida. Doctor. Muy buenos días, muchas gracias, Julián. Bueno, bienvenidos, bienvenidas aquí a la segunda sesión de nuestra Jornada Internacional de Estudios Coreanos. Y en esta oportunidad contamos, y quiero agradecer la presencia del profesor Álvaro Trigo, de la Universidad de Salamanca, y del profesor Manuel Montalbán, de la Universidad de Málaga. Para nosotros, pues, como les digo, es realmente un placer poder contar ya con el profesor Montalbán. Él ha participado en otras oportunidades. Es más, si no me equivoco, fue una de las primeras conferencias por vía Zoom, vía streaming, en el periodo de la cuarentena, el periodo muy complicado en todo el mundo, y su colaboración pues es invalorable. Y también en todo ese periodo recuerdo haber estado muy próximo a las lecturas, a la cantidad que ya es bastante grande de traducciones de literatura coreana, y así pude conocer al profesor Álvaro Trigo. No nos conocemos personalmente, pero sé que ya muy pronto nos encontraremos. Y soy conocedor también de su trabajo, ¿no? Su labor de investigación, de traducción, de difusión de la literatura coreana. Por eso soy muy agradecido por la presencia de ambos en esta oportunidad. Vamos a establecer coordinaciones para también tenerlos de manera presencial en el Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en nuestro campus, para poder continuar con la profundización de los estudios coreanos. Y en esta oportunidad nos van a ofrecer conferencias que sin duda, además, no olviden, van a quedar registradas. Entonces es algo muy importante tanto para las personas que nos acompañan en el Zoom como para las personas que nos siguen en streaming, no solamente aquí del país, sino hay personas inscritas de otros países de América Latina y España. Eso nos alegra enormemente. Bueno, sin más, le dejo la palabra al profesor Álvaro Trigo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y también muy agradecido a profesor Ricardo por esta invitación, ¿no? Bueno, yo creo que voy a ir poniendo también aquí, a ver, ahora me decís si se ve, ¿verdad? La presentación, en primer Perfecto. lugar. Sí, mientras voy hablando. Bueno, em, sí, quería comentar que bueno, em, es un placer, ¿no? poder participar de esta manera. Por supuesto, siempre, bueno, todo este desarrollo que ha habido, ¿verdad? De las reuniones de Zoom también un poco propiciado también o impulsado por la pandemia, ¿verdad? Mundial que hemos tenido. Y bueno, al final tiene sus ventajas, ¿no? Es una gran oportunidad poder participar en estas jornadas de estudios coreanos y esperemos que también en el futuro se dé la ocasión, ¿no? Esa ocasión que comentaba el profesor, de también poder visitar en persona, ¿no? Y bueno, para este día yo
iba a hablar un poco, la verdad es que acabo de llegar también, prácticamente acabo de aterrizar, ¿no? de Corea hace unos días y todavía estoy un poco con ese jet lag, ¿no? Y cuando me comentó José Ricardo sobre estas jornadas, eh, por un lado pensé hablar también sobre traducción, ¿no? Pero hace un tiempo, aunque ya ha pasado un tiempo, ¿no? Hace un tiempo también estuve hablando online sobre este tema y justamente como estaba en Corea por un asunto de mi investigación, me apetecía hablar un poco de algo más relacionado. En este caso, em, he preparado esta ponencia sobre el humor en la literatura coreana. No es exactamente lo que estaba investigando, ¿no? Yo investigo sobre todo he estado 3 meses investigando allí en Corea sobre un autor en concreto, ¿no? Y su literatura satírica, que ahora lo comentaré. Quizás algunas personas, si me conocen, ya lo sabrán. Y bueno, me pareció interesante dar una panorámica sobre un tema tan interesante como puede ser el humor, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, una de las cuestiones que a mí me llamó la atención, ¿no? Por las que me interesé por este tipo de literatura, es que en torno a la literatura coreana se suele decir que, bueno, es especialmente traumática, especialmente triste, ¿no? Al menos lo que es la literatura bueno, del siglo XX y demás. Ahora podríamos hablar del siglo XXI, por supuesto. El canon pues ha ido diversificando y tenemos, como sabéis, todo tipo de obras literarias, incluso unos géneros que tradicionalmente no es que no fueran cultivados, pero a lo mejor no eran tan tenidos en cuenta y sin embargo ahora, pues como puede ser por ejemplo la ciencia ficción, han adquirido un peso importante dentro del mercado de la literatura en Corea también, ¿no? Entonces, sin embargo, la literatura anterior, como digo, ya no del siglo XX, sino bueno, a lo largo de la historia coreana, ha estado también muy marcada por esos traumas históricos que ha sufrido la nación, ¿no? En diferentes momentos. Y bueno, por eso ahí pongo este pequeño dibujo, ¿no? En Corea, digamos, siempre por su situación geopolítica delicada, ha estado entre potencias mayores, ¿no? Especialmente pues China y Japón. Y bueno, las problemáticas que ha tenido a lo largo de la historia pues han influenciado, podríamos decir, quizás en el carácter, ¿no? En la sociedad o en su representación artística, en este caso en la literatura, hasta el punto que, bueno, ha habido gente que también lo ha tratado de tipificar, ¿no? Quizás algunos conozcan este concepto de Han, que surge además en el periodo colonial. Es un poco controvertido porque, bueno, es un constructo social, ¿no? Que determinados autores japoneses empiezan a emplear para referirse al arte coreano, a su sobriedad, ¿no? A la tristeza que evoca y demás. Y entonces una de sus vertientes o uno de sus argumentaciones gira precisamente en torno a esto, ¿no? A la historia traumática de Corea como una causa para que esto sea así. Entonces, bueno, cuando uno ve este tipo de cuestiones, pues se plantea también, nos empieza a plantear, bueno, ¿y dónde está entonces, ¿dónde queda ese espacio, ¿no? Para una aproximación al humor y demás, ¿no? Ahora lo iremos viendo. Entonces, ese concepto de Han, como decía, que tiene un origen colonial, después también fue tomado por los propios coreanos, ¿no? Se apropia, hay una apropiación del concepto. Y si bien ahora, hoy en día, ya la gente suele estar más, se suele cuestionar más, ¿no? Este tipo de, digamos, atajos, ¿no? Pues lo cierto es que, como, bueno, como podéis ver aquí, he traído una cita, por ejemplo, de Park Geun-hye, ¿no? Aquí en inglés a la izquierda, que es su definición del Han, ¿no? Entonces, como decía, pues podemos ver que, bueno, grandes autores también se han hecho eco de este concepto. Y bueno, si reflexionamos también en la literatura de Park Geun-hye, ¿no? Pues también una literatura, por supuesto, tiene sus momentos, pero bueno, por una literatura muy dura, ¿no? Que recoge parte de sus experiencias vitales, em, la guerra y la separación de Corea, por ejemplo, y bueno, también inicia
todo el tema del periodo colonial, ¿no? Pero bueno, si vamos más allá, estos yo creo que son hechos históricos que todos tenemos más en mente, ¿no? Porque son más recientes y han sido especialmente traumáticos. Entonces, yo creo que todo el mundo ha escuchado sobre el colonialismo y sobre la mala relación, ¿no? Entre Corea y Japón, un poco a raíz de la herencia que aún queda de este periodo. Pero si hablamos también de la historia antigua, por supuesto, podríamos mencionar las numerosas invasiones extranjeras que ha sufrido Corea, ¿no? Bueno, desde las incursiones no frecuentes de piratas del archipiélago, ¿no? Procedentes de Japón, ya en el periodo, por ejemplo, de los Tres Reinos, ¿no? Pero bueno, incluso podemos hablar más adelante de las invasiones mongolas, o por ejemplo de las invasiones ya, bueno, saltando siglos, ¿no? Las invasiones samuráis también de Hideyoshi, ¿no? En 1598, y luego muy poco después, ¿verdad? Incluso tan solo unas décadas después, bueno, imaginamos el país ha quedado devastado y tenemos todavía las dos invasiones manchúes, ¿no? Que vienen propiciadas por el no reconocimiento de Corea al nuevo poder, a la nueva dinastía Qing, ¿no? Que ellos consideraban pues usurpadoras de la civilización de los Ming y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que desde todo este periodo, bueno, vemos los grandes problemas que ha tenido Corea para mantener su autonomía política de alguna manera, ¿no? Y su supervivencia, a pesar de estar rodeada de estas potencias que, bueno, pues son más grandes. Em, y esto lo ha hecho pues, también a base de una diplomacia, ¿no? Cuidadosa. Y luego ya después, pues por supuesto, regresando un poco a lo que comentábamos del periodo moderno, pues mencionaríamos el propio periodo colonial, e incluso podríamos hablar, una vez finaliza este periodo, de la ocupación. Bueno, está el trauma, por supuesto, de la división, ¿no? Y el trauma de la guerra también causado en parte por las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Que de alguna manera pues tienen un papel muy importante, ¿no? Esta es una cuestión que siempre se plantea. Bueno, estamos hablando de una guerra civil, una guerra internacional y demás, ¿no? Entonces, bueno, todos estos traumas que quedan recogidos y reflejados, ¿no? En las distintas épocas. Y luego, aquí por abajo también tengo una cita de Messler bastante antiguo, un artículo que hay suyo, que también me pareció muy curioso, ¿no? Porque hablando del humor, por supuesto hay un gran sentido del humor en Corea, ¿no? Y cualquiera que conozca, tenga amigos coreanos, lo sabrá. Sin embargo, también hay una influencia, aparte de la influencia histórica que vengo mencionando, la influencia de esa herencia confuciana, ¿no? Que de alguna manera tipifica todos los comportamientos, los códigos sociales que se deben tener en público. Y entonces en esa esfera, digamos, el humor no está bien considerado, ¿no? Por ese mismo motivo, ¿no? Por parte del confucianismo, y queda más relegado pues, a una esfera, a un dominio privado, ¿no? Y esto, pues como veremos, tiene mucha influencia en la propia literatura, ¿no? Luego, bueno, si definimos el concepto de humor, porque claro, estoy hablando de humor, hay muchos tipos de humor con distintas finalidades, pues bueno, se podrían hablar de muchos mecanismos dentro de la literatura, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, sátira, ironía, sarcasmo, tenemos tipos de humor como blanco, negro, absurdo, grotesco, ¿no? Como veremos, escatológico también, que eh, interesa bastante a los coreanos también, ¿no? De alguna manera. Y luego hablando de estas esferas, que era lo que venía mencionando, ¿no? Tenemos las esferas públicas, la esfera privada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, cuando hablamos del humor en la literatura, pues por eso de ahí venía un poco el título de la ponencia, ¿no? Bueno, es difícil hacer esa cuantificación, ¿no? Medir ese humor, porque bueno, hay obras claramente que son comedias, ¿no? Dirigidas a esto. Y luego hay obras que simplemente tienen más o menos presente este tipo de componentes, ¿no? Podríamos decir que no se trata de un género literario, sino de una modalidad de escritura, ¿no? De esa manera se define también la ironía, ¿no? No hablamos tanto de obras irónicas, sino de modalidades, ¿no? Y entonces, ¿cuál es una de las problemáticas que lo comento aquí un poco abajo? Es simplemente que debido a ello, muchas veces, y esto cualquiera de los presentes lo sabrá, cuando el humor en diferentes culturas es diferente, ¿no? Es complicado a veces traducirlo y transmitirlo
porque a veces requiere de códigos compartidos, ¿no? Entonces necesitamos conocer ciertos elementos de la cultura para entender ese humor o para que tenga el mismo efecto, ¿no? de gracia. Hay muchas referencias que hacemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y que después nos damos cuenta cuando estamos en un ambiente internacional con otras personas que ese tipo de humor es difícil a veces transmitirlo, ¿no? En determinados tipos de humor, quiero decir. Entonces, bueno, todo esto a nivel de hacer un estudio pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahora paso un poco al papel de la tradición oral. O sea, como he estado comentando, ya me vais a disculpar si es un poco caótico, ¿no? Porque voy un poco siempre sobre la marcha, ¿no? Y luego siempre me pasa que se me olvidan algunas cosas y otras. Pero bueno, yo creo que más o menos vamos a ir viendo. Entonces, la tradición oral, recobrando un poco esa distinción que hacía hace un momento entre la esfera pública y la privada, podemos ver que ha tenido un gran peso. Es decir, en la transmisión del sentido del humor coreano. ¿Por qué? Pues principalmente porque los autores o los académicos, ¿no? Sobre todo ya hablando de dinastía Joseon y todo esto, que cuando tiene un gran peso el confucianismo, no tienen tanta libertad, digamos, ¿no? Para escribir este tipo de obras humorísticas que son consideradas pues como puro entretenimiento, como cuestiones no serias, ¿no? Entonces, de alguna manera se ha transmitido más a través de la tradición oral y también primero por esa cuestión y también por una cuestión política, ¿no? Puramente política, en la que, bueno, muchas veces el humor ha sido utilizado como una válvula de escape, ¿no? Para las clases más bajas, los campesinos y demás, es una manera de liberar, ¿no? El estrés, una catarsis a través de la crítica social a la opresión que sufren por parte de las clases altas, ¿no? Muchas veces encontramos esto. Entonces, bueno, también está la cuestión de que es diferente lo escrito, como decía, un autor tiene la responsabilidad, la palabra escrita queda ya para siempre, ¿no? Y lo hablado, ¿no? Que simplemente se presencia en ese momento y después pues ya no, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Que suele decir. Entonces, bueno, aquí ponía el ejemplo del Pyeongchang en el colonialismo, que era una figura muy importante, ¿no? Cuando las primeras películas de cine coreano, que eran mudas, ¿no? Pues había una figura que era el narrador. Entonces este narrador también tenía una gran importancia para eludir de alguna manera la censura y bueno, y darle un tono muy particular a la obra, de manera que el Piensa también fue una figura muy conocida, ¿no? Incluso pues de la misma manera que eran conocidos los autores, los actores que diga, había gente que iba a ver determinadas películas narradas por una persona, ¿no? Entonces, bueno, en obras fundamentales del Pansori, que muchos ya me imagino que la mayoría ya conocerán, ¿no? También encontramos elementos humorísticos. Por ejemplo, la canción de Humbu y Nolbu, o he querido citar también el cuento de Baby Chang, ¿no? La de Humbu y Nolbu yo creo que la conoce también mucha más gente, en la historia de dos hermanos, ¿no? Y bueno, tiene estas escenas como la que he puesto aquí abajo, ¿no? En la que la mujer del hermano le sacude, ¿no? Le pega con la pala esta del arroz, con la cuchara, con el cucharón, ¿no? Y bueno, ese tipo de escenas humorísticas, ¿no? Dentro de estas historias que luego tienen pues también una finalidad moral, por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, aparte del Pansori, sus obras fundamentales, en todas estas otras manifestaciones artísticas que cito abajo, se da también ese humor, ¿no? Digamos, en los espectáculos con máscaras, las canciones populares, la pintura, ¿no? Las historias no oficiales, ahí como podéis ver un poco la recopilación, ¿no? Y luego pues el teatro también, Talchum, el baile con máscaras, que más adelante además tendría un gran peso en la etapa de los 70, con la dictadura de Park Chung-hee, inspiraría a los Madanguk, ¿no? El teatro de patios, que precisamente era una recuperación de estas tradiciones un poco ya olvidadas, ¿no? Y del mismo modo que he comentado antes, con fines políticos, ¿no? De crítica en ese momento al autoritarismo de las dictaduras, ¿no? Entonces, bueno, Corea, si bien ha pasado por diferentes, se ha perdido mucho de su antigua tradición debido a estos traumas que comentábamos, ¿no? De la guerra y demás, digamos, mucha cultura material ha desaparecido, siempre hay
siempre se vuelve a ellos, ¿no? Más tarde va una recuperación, sí, una recuperación de las tradiciones, ¿no? Y se puede ver esa influencia a lo largo del tiempo. Y bueno, por supuesto también podríamos citar el chamanismo, no me quiero entretener mucho con esto también porque quería hablar también de literatura un poco más actual, ¿no? Pero en las propias canciones de las chamanas, ¿no? Muga, pues tenemos elementos religiosos, por supuesto, rituales, pero también de entretenimiento, ¿no? Porque debemos pensar que al final las chamanas vivían de esas limosnas, ¿no? Que le daban los propios, bueno, las propias personas que les encargaban los rituales o que asistían a ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se junta esa dimensión más espiritual o mística con también la necesidad de tener cierta habilidad para entretener a su público, ¿no? Para ganarse al público. Entonces, bueno, las narrativas de estas canciones encierran una crítica social a diversos aspectos y podríamos citar el patriarcado, la desigualdad de clase, ¿no? Entonces, bueno, el patriarcado, como sabéis también, el confucianismo se erige como una filosofía eminentemente patriarcal, ¿no? En la que la mujer queda relegada dentro de su sistema. Por eso, durante mucho tiempo, otras creencias como el chamanismo y también el budismo, pues han sido han sido esferas más importantes de participación para las mujeres, ¿no? Que no podían participar en igualdad de condiciones en la cultura confuciana. Entonces, por eso sus propias canciones también encierran en ocasiones este tipo de mensajes de crítica. Y bueno, por supuesto, por eso mismo el confucianismo, como a lo mejor algunos ya conocerán, censuraba, ¿no? Censuraba, criticaba el chamanismo como, bueno, simplemente como supersticiones, ¿no? Entonces, volviendo a lo otro que decía antes, por eso tengo ahí puesto esto de rebajar la tensión, esta era un poco la función, ¿no? Que cumplían, la función de, sí, em, de rebajar la tensión del día a día, ¿no? Sobre todo de las clases más desfavorecidas. Luego ya tenemos el curioso caso también, por ejemplo, de las biografías de la dinastía Koryo, ¿no? Que es como también un nuevo género que surge en esta dinastía, ¿no? El de Kachongche, escrito todavía en caracteres chinos y que principalmente, y bueno, por supuesto con influencias de China, ¿no? Pero trataba principalmente a figuras, ¿no? Eran pseudobiografías que humanizaban objetos y tenían tenían ciertas lecciones morales, pero la cuestión aquí también es que había elementos importantes humorísticos, ¿no? Que es por lo que traigo un poco aquí la cita, ¿no? Y bueno, uno de sus representantes es Ikkyu-go. También tenemos a Im-chun, ¿no? Que tengo ahí puesto en este párrafo, y luego a Ikkyu-go, que tengo aquí puesto un poco el dibujo este, ¿no? Que me hizo gracia porque Ikkyu-go era muy aficionado al alcohol, ¿no? Y entonces escribió también poemas sobre... o sea, tenía poemas sobre escribir borracho, ¿no? Sobre dedicarse a la poesía mientras uno estaba bajo los efectos del alcohol. Y luego, por el contrario, Im-chun, que también es otro de los autores destacados, como veis, por ejemplo, tiene entre sus obras el Kuksun-chon, que es una de estas pseudobiografías en las que se personifica el vino, y luego el Konbanchon, en el que personifica el dinero, ¿no? Esto todo eran críticas satíricas, pues por ejemplo, a la alta sociedad, ¿no? Como veis, pues en un contenido moral, ¿no? En el que habla de los peligros del excesivo consumo de alcohol y de la codicia respectivamente en estas dos obras. Entonces, bueno, y también en concreto en Kuksun-chon, pues a este rey de la época del autor, ¿no? Que era alcohólico también, y sus funcionarios, ¿no? Es decir, que ya él hacía una crítica, ¿no? A los comportamientos desmedidos, ¿no? De la, de la alta sociedad. Y bueno, luego en la dinastía Joseon, ya un salto importante, tenemos también figuras interesantes como Kim Sagat, ¿no? La verdad que podría haber mencionado figuras anteriores también, pero bueno, como ya os imaginaréis, es un recorrido bastante largo, ¿no? Bastante inabarcable, ¿no? Entonces, bueno, quería dar como unas pinceladas.
Luego, además, algunas de las obras que he comentado, como las de Pansori, pues a lo largo de todo este periodo, ¿verdad? Se van repitiendo y se van adaptando. Uno de los problemas que tiene la tradición oral es que no está muchas veces fijada en el texto, por lo que hay muchas versiones diferentes, ¿verdad? De un mismo cuento. Por ejemplo, la canción de Chunyan o Humbu y Nolbu, antes que hablábamos de Baby Chang, ¿no? Se me olvidó comentaros, ¿no? Porque Baby Chang la había traído porque también es una historia ya que me parecía más puramente humorística. Es una historia de un oficial, un funcionario del gobierno, que bueno, que él asegura bueno, que las mujeres bueno, que él es incorruptible, ¿no? Que las mujeres no le atraen de alguna manera. Y entonces, a raíz de esto, bueno, empieza un poco la obra cuando él va a vivir a la isla de Jeju, ¿verdad? Y una Kisen se propone, hace una apuesta, ¿no? Hacen una apuesta y se propone seducir a este funcionario. Entonces tiene bastantes golpes humorísticos, ¿no? Esa obra que como vimos hace un momento, pues también es representada, ¿no? En el Pansori. Entonces, bueno, luego volviendo un poco aquí a King Sakat, ¿no? Que como veis es un seudónimo por este sombrero que llevaba. Pues la verdad que todo lo que sabemos de él es un poco, viene mezclado con mitos y leyendas, ¿no? O sea, la biografía, bueno, pues sabemos algunos datos históricos, pero luego otros están un poco rodeados de cierto romanticismo en torno a la figura y demás, ¿no? Entonces lo que sí que sabemos es que hay una caída en desgracia de su familia. Su abuelo Kim Il-sung fue ejecutado en 1812, ¿no? Y bueno, él logra salvar, ¿no? Porque muchas veces cuando uno de estos familiares cometía un crimen, ¿no? Dependiendo de su gravedad, podía tener también la misma repercusión, ¿no? Incluso para la familia, ¿no? Podían también ser ejecutados, ¿no? Pero bueno, en este caso, aún así, Kim Sakat no puede tener un lugar en la sociedad de Choson porque no puede limpiar este estigma, ¿no? Siempre va a vivir con el estigma del crimen o del cometido por su abuelo. Entonces, este tipo de figuras en la dinastía Choson suelen ser las más interesantes porque son las figuras que no, que si bien por su estatus social deberían pertenecer a la alta sociedad, o bueno, deberían desempeñarse como funcionarios del gobierno, debido a diversos motivos, ¿no? En este caso, el crimen de su familia, pues no es así. Entonces, digo que son figuras interesantes porque suelen pensar de una manera diferente, ¿no? Son las figuras que están marginadas por ese sistema tan rígido del confucianismo, de la dinastía Joseon, y entonces es por eso mismo que lo critican, ¿no? Porque de alguna manera viven fuera de él y tenemos, por ejemplo, bueno, fuera de la sátira, en otras figuras importantes de este estilo, ¿no? Y bueno, aquí os he traído también uno de sus poemas, una traducción al inglés de uno de sus poemas, ¿no? En el que él criticaba a los niños, a los hijos de los Jamban, ¿no? Porque los hijos de los Jamban, pues un poco en línea a lo que hemos comentado antes, tenían una educación muy estricta y tal como habíamos venido hablando, no se les permitía estos juegos, ¿no? Banales, o en público deberían mostrar siempre un comportamiento impecable, ¿no? Y como dice aquí, pues bueno, es que recitan un poco como los loros, ¿no? Las enseñanzas de Confucio, de Mencio, ¿no? Y es un poco ese tipo de sistema, ¿no? El que él quiere criticar, ¿no? Y aquí dice, pues bueno, el nieto de un mono y todo esto, ¿no? Y entonces digo que esta figura también rodeada por este romanticismo porque era una figura que en su momento, o al menos es lo que nos ha llegado, se ha transmitido, pues era muy querido, ¿no? Él se convirtió en esta especie de poeta itinerante que iba por los distintos lugares y la gente pues lo iba invitando y demás, pues porque se los ganaba un poco con su actuación, con los poemas, ¿no? Que recitaba. Y bueno, luego una figura también muy destacada sería también la de Park Ji-won. Y también un poco en línea con lo de Kim Sakat, bueno, Park Ji-won estaba un poco también marginado de lo que es el poder político, ¿no? Es uno de los académicos más importantes de la corriente filosófica de Sirhak, ¿no? O aprendizaje práctico, que eran básicamente académicos que habían visto la gran necesidad que había en Corea de reforma, ¿no? De reformar el sistema porque pues, el país estaba empobrecido
Y en el caso de Park Ji-won, además, él había viajado a China, lo cual marcó de manera muy importante toda su filosofía y mentalidad, ¿no? Y de hecho, pues como pongo ahí, escribió el Georgia Ilgi, ¿no? Que es una obra que ha sido muy estudiada sobre sus viajes a China y las conclusiones que él sacó, ¿no? Sobre todo, pues bueno, creía que había que desarrollar las relaciones comerciales y las tecnologías, ¿no? Que eran elementos que a finales de la dinastía Joseon estaban, no estaban desarrollándose, ¿no? Especialmente, como sabéis, también una influencia de, de este historial de incursiones por parte de otras naciones fue que a finales de la dinastía Joseon se estableciese una política de un poco de reclusión, ¿no? Del país, en la que se reducían y minimizaban mucho las relaciones comerciales con otras naciones, ¿no? Entonces este es un poco el motivo, ¿no? Y luego, pues tiene una vertiente, por supuesto, literaria, Park Ji-won, obras que, bueno, a quien le pueda interesar también están traducidas, yo creo, al menos al inglés. Y escribió ciertas novelas, podríamos destacar Hochil o Yang Bang-chon, Joseon-chon, ¿no? Que han tenido una gran influencia en la literatura coreana posterior. Es decir, aquí no me voy a detener ya mucho en hablar sobre qué trata cada obra, que ya lo he escrito aquí, ¿no? Pero sí que podréis ver que autores clásicos pues han ido creando sus propias versiones de estas historias también, ¿no? Entonces, bueno, esta es una figura que ha tenido repercusión, ¿no? Hasta nuestros días y de la que los autores coreanos pues son conscientes, ¿no? Por su propio bagaje cultural. Y bueno, ahora pues quería pasar, yo tenía aquí como una transición, pero no sé qué ha ocurrido. Quería pasar a la literatura ya, a la literatura moderna, ¿no? Y bueno, yo, como comenté al principio de la ponencia, estoy estudiando, o bueno, en mi tesis doctoral estudié la literatura de Chae Sik. Y en esta época también podríamos citar a Kim Ju-jong, que son dos autores que tienen una literatura más satírica dentro, más humorística dentro de toda una serie de literatura bastante lúgubre y marcada por esas políticas que conocemos tan duras del colonialismo japonés en Corea, ¿no? Entonces, bueno, estos dos autores de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, Chae sí que es más un autor de realismo social, sus obras suelen estar más centradas en la capital, en Seúl, mientras que Kim Ju-jong era conocido por sus descripciones del ámbito rural en esta época, ¿no? Que se erigía como un lugar de grandes contrastes con respecto a la capital que estaba modernizándose en estos días, ¿no? Y bueno, quería comentar un simple apunte, una de las novelas más conocidas de Chae-man-sik, de Pyeongchong-ha, o Paz bajo el cielo, pues también tiene una influencia del Pansori y presenta una figura de narrador omnisciente en la que él, porque bueno, Chae-man-sik era de Cholanamdo, que es una región en la que el Pansori tiene unas raíces muy importantes, pues él mismo intencionadamente incluyó este elemento en su novela. Y lo he traído un poco a colación por la cuestión de la traducción. Cuando estaba investigando sobre otros temas, me encontré con un artículo que hablaba de esto, de lo complicado que era traducir esta obra, debido a que se podía perder esa figura, ¿no? De narrador, o se podía perder características fundamentales. Entonces, bueno, es un poco difícil transmitir la equivalencia cuando se traduce este tipo de obra. Y nada, el protagonista es también totalmente caricaturizado, ¿no? Al principio de la obra, o sea que ya nos va poniendo sobre aviso de qué tipo de obra es, porque nada más que empieza, pues esta novela sigue la vida del maestro, entre comillas, Jun, o cara de caballo, ¿no? Y pues ya desde un principio nos lo describe de una manera un poco grotesca, un poco humorística, pues de que el tipo era muy, ¿no? Pesaba con más de 100 kilos y todo esto. Luego, aquí no he podido incluirlo, ¿no? Pero si continuamos leyendo esa primera parte, también nos habla de todos los tratamientos extravagantes que él tenía para mantenerse joven, que llega incluso a beber, pues
orina de niño todas las mañanas, ¿no? Bueno, para mantener su cutis y todo esto, ¿no? Una serie de supersticiones que él tiene y demás. Y bueno, sí, hay unas críticas en este caso, sobre todo a la alta sociedad, pero también al dinero, ¿no? Porque este cara de caballo, pues era un usurero que consigue toda su riqueza de una manera ilegítima, ¿no? Aprovechándose de los demás, y después por eso tiene ese estatus, ¿no? Y bueno, hace ya un par de años traduje 3 cuentos de Chemansik aquí en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y quizás pues alguien lo haya visto, en los que también pues se puede apreciar estos elementos humorísticos, ¿no? Y bueno, no me quiero ya detener tampoco en esto, porque de Chemansik, si me pongo a hablar, ¿no? podría ser demasiado, ¿no? Pero sí, solamente quería comentar que en uno de ellos, quizás el relato más largo de estos 3, cuento más largo, Vidas de usar y tirar, pues se mete con otro tipo de esa sátira en la que pues habla de los intelectuales de la época que estaban desempleados, ¿no? Y que a pesar de ello intentaban, no rebajaban sus expectativas, no querían trabajar con sus manos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto yo creo que, bueno, fue muy satisfactorio para mí porque tuvo unas lecturas por parte de- del público, yo creo, muy actuales, ¿no? O sea, es decir, parece que la obra de Chemansik de alguna manera trasciende ese contexto del colonialismo y nos habla de temas que nos siguen siendo familiares, ¿no? Esto me pareció muy interesante y bueno, importante de cara a la recepción de la obra, ¿no? Y luego, bueno, traje también aquí un pequeño fragmento de Las Camelias, 1938, ¿no? Tom Beckett es la obra quizás más conocida de Kim Ju-jong, el otro autor del cable. Y nada, tiene también ciertos toques humorísticos. No me voy a detener, pero es una obra de amor preadolescente en la que, como podéis apreciar aquí en este pequeño párrafo, pues bueno, el chico está trabajando en una valla y demás, y la chica, bueno, quiere hablar con él porque le interesa, ¿no? Está un poco interesada por él, pero él no es capaz de captar estas señas que le hace. Entonces, por eso se produce un efecto humorístico, ¿no? En el hecho de que él no identifica que ella está interesada, ¿no? Porque todavía son muy jóvenes, ¿no? Y él pues no entiende. Entonces, por eso siempre la está criticando, ¿no? ¿Por qué viene a molestarme? Qué pesada, ¿no? Estoy aquí trabajando y viene a decirme estas tonterías, ¿no? Y le trae unas patatas y tampoco lo entiende, ¿no? Que ella pues quiere tener simplemente más relación con él, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, es un mundo muy diferente, ¿no? Como decía, un poco más del ámbito rural, ¿no? Al de Chemansik. Y luego ya, pues siguiendo con esta gran panorámica muy por encima, también podríamos destacar a Kim Chi-ha y su poema Ochok, bueno, poema narrativo, ¿no? O Cinco bandidos, ¿no? Su obra más importante. Kim Chi-ha murió el año pasado. Y bueno, desgraciadamente al final de su carrera tuvo ciertas controversias, ¿no? Porque políticamente estuvo apoyando a Park Geun-hye, ¿no? A pesar de que durante la dictadura de su padre, ¿no? De Park Chung-hee, él había sido un crítico que de hecho pues, tuvo que estar en la cárcel por sus obras, ¿no? En concreto por Ochok también, ¿no? Entonces, bueno, en Ochok condena la corrupción política y las políticas económicas del régimen. Lo que pasa es que los autores en esta época siempre intentaban eludir la censura, y lo que hace Kim Chi-ha en este momento también con mucha habilidad, digamos, es ambientar su historia en la dinastía Joseon, ¿no? En periodos muy anteriores, de manera que, bueno, no se le pueda acusar de estar criticando directamente al régimen del momento, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, lo meten en la cárcel igualmente, ¿no? Pero sí, este tipo de elementos subversivos con una crítica indirecta, pues ya lo habían trabajado también los escritores coreanos en el colonialismo, ¿no? Entonces, pues también durante las propias dictaduras en Corea del Sur se intenta este tipo de mecanismos, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Porque la obra, pues como veis, trata de una competición por ver cuál es el más ladrón, ¿no? Y representa como a las distintas esferas de la alta sociedad, ¿no? A través de sus 5 personajes, ¿no? Los directivos de las grandes empresas, miembros de la Asamblea Nacional, funcionarios de alto nivel, generales militares, ministros y viceministros, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí abajo tenía este pequeño párrafo que es simplemente cómo presenta él
al gran empresario, ¿no? A este gran directivo del gran conglomerado. Entonces él, como veis, también de una manera un poco satírica, habla de que todo lo que lleva puesto está todo absolutamente hecho de oro, ¿no? Los dientes de oro, ¿no? Las uñas de oro, todo de oro. Y luego, pues esto de que el tipo va con su gran barriga, ¿no? Y tirándose pedos, ¿no? Como las flautulencias, ¿no? O sea que bueno, esto es como la presentación del personaje. Ha sido también muy representado en el teatro, ¿no? Y luego ya por último, para finalizar un poco con estas pinceladas, un poco de humor, ¿no? Dentro de la literatura coreana, quería comentar unos casos ya rápidamente más actuales. Bueno, por ejemplo, también tenemos este caso, bueno, realmente sería un poco, pertenecería también con Kim Chi-ha, pero bueno, sería esta obra de Pavo de Dure Hengching, ¿no? De Chain Ho, que también es uno de los grandes clásicos de la literatura coreana, ¿no? También falleció ya hace unos años. Y entonces su adaptación al cine en el 75 es probablemente uno de los clásicos más importantes del cine coreano, ¿no? Considerada como una de las 3 mejores películas por el Korea Film Archive, ¿no? Bueno, junto con Oh Bal-tang y otras que también Walton también está basada en una obra literaria, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto a veces se suele olvidar, ¿no? Hay gente que ve la película y no conoce que está basada en una obra literaria, ¿no? Y creo que el guión también lo escribió el propio autor, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente una comedia universitaria y que al mismo tiempo refleja toda la sociedad de la dictadura que hablábamos antes de Park Chung-hee. Y bueno, la incertidumbre de los estudiantes universitarios. Sigue la historia de 2 estudiantes de filosofía que empiezan pues a salir o bueno, con unas estudiantes de literatura francesa, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la obra pues también tienen, en una escena tienen problemas en los que tienen que escapar de la policía y demás, ¿no? O sea, parece que bueno, hay concursos también de beber, ¿no? De beber alcohol, todo esto. Y hay elementos humorísticos, ¿no? Y también pues mucho reflejo de la sociedad, aunque obviamente no está ese componente crítico, ¿no? Y bueno, luego, como decía, ya hablando de casos mucho más contemporáneos, simplemente mencionar, en concreto, la primera novela que traduje, La hora entre el perro y el lobo, que se publicó en México. Bueno, fue bastante curiosa hasta ahora porque tenía muchos elementos humorísticos, de humor negro y escatológico, ¿no? Y un realismo con tintes surrealistas, ¿no? Entre comillas, como una especie de realismo mágico, ¿no? Pero tampoco quería usar el término porque, como sabéis, tiene unas connotaciones más particulares, ¿no? Pero bueno, podríamos definir de esa manera. Entonces, sí, en esta novela podemos ver estos 3 recursos típicos del autor satírico, ¿no? Lo grotesco, lo absurdo y lo escatológico. Dentro de un momento muy traumático, pues recurre a estos elementos para causar, ¿no? Un golpe de humor o un golpe. No siempre tiene por qué ser buscando la gracia, ¿no? O buscando la risa, puede ser buscando también otras emociones, ¿no? Como vemos aquí, puede producir otros efectos en el lector de escandalizarse o disgustarse, todo esto, ¿no? Y como comentaba antes, me parece muy curioso, no sé si alguien más lo ha percibido, pero pues ese humor escatológico tiene mucha presencia, ¿no? En la propia sociedad coreana. Y bueno, está este Museo del Retrete en Suwon, si alguien lo ha visitado, pues en el que, que está muy presente esto, ¿no? A través de las distintas esculturas que hay y demás. Como podéis ver, el propio edificio tiene la forma de un inodoro, ¿no? Y luego, pues aquí en esta novela hay un momento en el que está hablando de la guerra y de que los soldados coreanos utilizan el inodoro de esta manera, poniéndose en cuclillas, ¿no? Porque ellos tenían el antiguo inodoro, ¿no? Que es del suelo, que en España se llama placa turca, ¿no? Ahora no sé si tiene otra denominación. Y entonces este otro inodoro se fue como implantando, ¿no? Y hasta el punto de que hoy en día todavía podemos encontrar muchas veces en Corea estos cartelitos, ¿no? Porque hay gente más mayor pues que tiende a subirse encima del inodoro, ¿no? De esta manera. Entonces, bueno, en la obra hablando de la diferencia entre soldados coreanos y americanos, pues pone un poco el énfasis en esto, ¿no? Para buscar un poco el golpe humorístico. Y luego también hay una escena que me llamó mucho la atención de surrealismo y humor negro, en la que en realidad un tipo
un tipo que está un poco, bueno, que tiene como demencia, ¿no? Y es un anciano con muletas y em, mantiene una pelea con un asesino, ¿no? Con el asesino que es uno de los protagonistas de la novela, ¿no? Es un caso real, está basada en unos asesinatos en serie que hubo en los años 80. Y entonces hay una escena en la que este asesino entra en una pequeña tienda y se pelea con el dueño, ¿no? Que es este señor que, bueno, que está ya senil y demás. Y entonces hay un chico que lo presencia y un chico que está obsesionado con las novelas de artes marciales chinas y lo ve todo, presencia toda la escena y nosotros también, los lectores, a través de sus ojos. Entonces, pues habla como de que es una especie de pelea y dice que el dueño de la tienda es el maestro de Kung Fu borracho, ¿no? De la técnica del borracho y el otro es un héroe y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, como decía, dentro de una historia muy traumática, además basada en este hecho real, pues, bueno, introduce unos elementos eh, que chocan bastante, ¿no? Y que en ocasiones también producen efectos cómicos. Y bueno, ya voy ya terminando porque ya he hablado bastante, ¿no? También destacar que esta otra novela que tradujen, No sale bien pedir perdón, ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Pero esta es un poco la sinopsis, esta se publicó, ¿verdad?, en Argentina con Juaran. Y entonces, bueno, simplemente me llamó la atención también por este humor negro que tiene, ¿no? Porque como vemos la novela, si alguien la ha leído, pues la vemos a través de los ojos de dos protagonistas que han escapado de una institución psiquiátrica y entonces se producen situaciones muy extravagantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos encontrar también el humor. Y por último, ya el último caso que quería mencionar, ¿no? Sería también de Pang Min-kyu, que también es muy conocido por introducir el surrealismo en sus obras. Y aquí os dejo, para ya ir finalizando, un fragmento en inglés de su cuento Castella, ¿no? Que de hecho yo creo que esta recopilación también se publicó en Argentina, también con Juaran, otro traductor, Luis Álvaro, ¿no? Y entonces, bueno, es muy curioso porque la primera escena, pues, es un tipo que está en su apartamento y compara y empieza a pensar que su frigorífico, ¿no? Que ha debido ser un hooligan en otra vida, ¿no? Y empieza pues a hablar. Yo creo que así es como ocurrió, ¿no? Que luego se ha reencarnado en el frigorífico y entonces simplemente esto viene por el escándalo que hace, ¿no? O sea, es ya bastante antiguo, ¿no? Y entonces pues hace bastante ruido por la noche y demás y empieza a imaginarse la vida anterior, ¿no? Del frigorífico como una especie de hincha fanático, ¿no? De un equipo de fútbol o algo así, ¿no? Y entonces, bueno, en Palm-Q también merece mucho la pena, ¿no? Podemos encontrar estos elementos, como digo, que se escapan más de esta otra literatura más seria o más relacionada con traumas importantes que ha sufrido Corea, aunque también, como comenté al principio, lo cierto es que el canon ahora ya pues también ha ido diversificando mucho, ¿no? Y tampoco podríamos hablar, si bien en la literatura del siglo XX se ve de manera mucho más clara esa identificación o relación de concepto de Han y literatura y demás, pues es cierto que ahora en el 21, pues también con un efecto, digamos, e influencia de la globalización, pues em, tenemos todo tipo de historias, ¿no? Entonces, sí, bueno, voy a concluir aquí. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya parecido interesante un poco este tema, ¿no? Muchísimas gracias, Álvaro, por tu conferencia, sumamente interesante. Te lo agradecemos muchísimo. Bueno, Julián, pasamos por favor. Luego de las conferencias vendrán las preguntas. Pasamos Sí, a muchas la gracias. siguiente. Ahora continuamos a la siguiente ponencia que tiene como título Escenarios interculturales para la nueva migración coreana en Latinoamérica por el doctor Manuel Montalbán. Antes de poder darle la palabra al doctor Manuel, le presentaremos. Doctor Manuel Montalbán es doctor en Filosofía y Letras con una tesis sobre procesos grupales en condiciones de desigualdad social, catedrático de Antropología Social en Estudios de Asia Oriental, investigador principal del grupo Etnomedia CD de la Junta de Andalucía, conferenciante internacional y autor de variadas publicaciones. Sus temáticas de interés son la interculturalidad, las migraciones, los estudios de género y las relaciones entre Latinoamérica, España y Corea del Sur. Recientemente ha publicado Intercultural Dimensions in Academic Mobility, South Korea and Spain, en The Cambridge Handbook of Intercultural Communication
y teatro de máscaras coreano, su reinterpretación y su transformación en el teatro contemporáneo, en estudios de Asia y África. Doctor, le cedo la palabra. Pues sí, muchísimas gracias. Voy a intentar colocar la imagen, un segundito, por favor, y ahora mismo, a ver si lo consigo, que tengo aquí el... Un momentito, que creo que sí, que lo voy a conseguir. Es que les quería poner el sistema de moderador, pero sabía hacerlo, pero acabo de olvidarlo. Ahora sí, un momentito, por favor. Estupendo. Yo creo que ven ustedes la transparencia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí se ve. Sí. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias, buenos días. Le agradezco mucho a los organizadores y en especial a mi querido amigo, el profesor Ricardo Sumalavia, y también, como no, la oportunidad de compartir la mesa con Álvaro Trigo, que es una referencia en España de la traducción de fundamentalmente la narrativa contemporánea coreana. Y le agradezco, como decía, mucho al centro su invitación a compartir este espacio y a todos ustedes su interés y la participación esta mañana y esta tarde aquí en España. En realidad voy a intentar mezclar, voy a intentar compartir mi experiencia personal como docente e investigador en esto que he llamado los escenarios interculturales para la nueva migración coreana en Latinoamérica. Que es que en realidad, tras la puesta en marcha de nuestros estudios de grado de Asia Oriental, aquí en Málaga, que junto a Sevilla y a la Universidad Autónoma de Barcelona fue el primer lugar donde empezaron estos estudios con la nueva configuración como un grado universitario, allá por 2011. En concreto, además, nuestro grado tiene la especialidad de Corea, sino ya antes, lógicamente, para poner en marcha un grado de este calibre se han multiplicado nuestras colaboraciones, nuestras visitas, nuestros intentos de acuerdo y de colaboración con muchas instituciones variadas, tanto aquí en España como en Europa y en el área Asia y Pacífico. En mi caso en concreto, esto se ha ido concretando en una colaboración estrecha, sobre todo con universidades y organismos latinoamericanos, donde realmente el interés por las inversiones y también la reactivación de la migración histórica coreana ha comenzado en las últimas décadas a despuntar en los medios académicos. Y es que el enfoque que defiendo junto a mi equipo de investigación es triangular. Nuestra idea, nuestro interés es potenciar los canales de colaboración entre Latinoamérica, España y Corea del Sur. ¿Y esto por qué? En España hay un renacer de los estudios asiáticos y hay una activación académica muy relevante, en concreto en los estudios coreanos. Esto está sustentado en múltiples factores. Yo destacaría los factores económicos, los tecnológicos, los culturales y también los turísticos. Sin embargo, considero que la visión del asunto no estaría completa si no levantamos desde España la vista y miramos hacia Latinoamérica y comprobamos el incremento tan relevante de las expresiones de soft power coreano junto a, como decía antes, a la intensidad inversora en la última década. España sí que formaliza una oferta de estudios coreanos que parece quizás estar costando un poco más a nivel oficial en Latinoamérica, que sin embargo, como decía, Latinoamérica disfruta toda una serie de vías de colaboración y una mayor presencia empresarial y migratoria que España, a pesar también, y estamos ahí dando un poco, una cuestión un tanto paradójica, a pesar de que Corea, por ejemplo, en los últimos años se ha convertido en el país de Asia Oriental, cuyas visitas turísticas más han crecido hacia nuestro país, hacia España. Así insisto que nuestra apuesta es por una necesaria triangulación y por tanto voy a intentar poner el cuerpo en esta triangulación contándoles un poco la historia académica y personal de
de lo que parto, ¿no? Esta operación de triangulación nos va a permitir asistir desde primera línea a un proceso muy sugerente de generación de múltiples experiencias económicas, políticas, demográficas y socioculturales. Es un proceso donde la tan mentada globalización toma cuerpo con sus polifacéticas implicaciones. Ello conlleva toda una serie de fenómenos de contacto intercultural que se amplifican a múltiples territorios de naturaleza física, diferentes territorios en toda Latinoamérica, desde la frontera de Río Grande hasta el sur de Argentina y Chile, pero también a contactos de naturaleza virtualizada, puesto que hoy en día es innegable que cualquier interacción mediada por las nuevas tecnologías se convierte en una realidad con mucho interés para estudiarla, ¿no? La cuestión un poco que nos planteamos en todo esto que le estoy contando, en esa configuración de las relaciones entre el mundo hispanoparlante y Corea, es verdaderamente, sí, lo que podríamos llamar el contacto entre las culturas en Latinoamérica y en España y en Corea, conlleva una verdadera relación intercultural, distinguiendo lo que sería contacto entre culturas, entre representantes de distintas culturas y relaciones interculturales, entendiendo que las relaciones interculturales añaden un plus a esos contactos entre culturas diversas. Y así fue que en el año 2015 comienza nuestra colaboración desde la Universidad de Málaga, que cada vez se ha ido estrechando más con diferentes organismos en Latinoamérica y fundamentalmente con el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, con sede en Monterrey, gracias al ofrecimiento que nos hizo su director, el profesor Renato Valderrama, y a la colaboración económica, también a la contribución económica de la Korea Foundation a través de la red del Global School Program for Latin America, que está sirviendo para nosotros de plataforma para ampliar, para amplificar los estudios coreanos en su vertiente académica y empírica, en general en todo el mundo iberoamericano. Me sorprendió mucho el contexto que encontré a partir de 2015. Mis visitas iniciales a Monterrey coincidían con la fecha en la que comenzaba a hacerse efectivo el asentamiento de la mayor planta de fabricación de vehículos de la multinacional coreana aquí en Latinoamérica. Se estaba instalando en la periferia del área metropolitana de Monterrey, en concreto en el municipio, en el pequeño municipio olvidado, dejado de la mano de Dios, de Pesquería, donde desde entonces se está centrando nuestra investigación, una investigación y un interés que en los últimos años me ha conquistado por completo. Es el centro de mi esfuerzo investigador. ¿Cuáles son los datos de partida de los que vamos un poco cuáles son los orígenes, ¿no? Pues justamente eso, los datos fundamentales para comprender un poco ese punto de partida. Monterrey la podemos considerar la capital industrial de México. Esto está determinado por factores múltiples de índole histórica, económica, estratégica, por su cercanía a la frontera con los Estados Unidos y el gran desarrollo tecnológico que ha ido alcanzando en las últimas décadas y también a la gran oferta formativa de calidad en diferentes centros universitarios que tienen su sede en la ciudad. A la gran inversión de la automotriz Kia habría que sumar también más recientemente la iniciativa de otras empresas internacionales, por ejemplo Tesla, que está empezando también a construir una gigafactoría cuya inauguración en principio se ha situado tentativamente a principios o mediados de 2024, aunque creo que se va a retrasar un poco. Así entonces, como les decía, y no sin cierta sorpresa inicial, en 2015, cuando uno descendía del avión en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, bueno, uno podía atestiguar rápidamente las grandes expectativas que tenía la llegada de Kia y el supuesto establecimiento de población de origen coreano en el área metropolitana de Monterrey. Y cómo era fácil distinguir este interés, visualizarlo, fundamentalmente por el gran número, un número significativo de carteles escritos en Hangul,
que como saben es el alfabeto específico del idioma coreano, ofreciendo servicios variados. Este interés fue tan grande, este interés ha saltado tanto también a los medios nacionales que algunos de estos medios han comenzado a extender el juego de palabras que ha rebautizado este pequeño municipio de Pesquería, en esa área metropolitana de Monterrey, como PES Corea. Hay un juego de palabras entre pesquería y PES Corea. La migración coreana a Latinoamérica durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI no ha sido desde luego un proceso homogéneo y continuado, sino que se ha producido de una manera temporalmente intermitente y distante. Podemos distinguir diferentes etapas, pero quizá lo que nos interesa más es la intensificación a partir de la década de 1960, con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre varios países latinoamericanos y Corea del Sur, siendo en torno al año 2000 y hasta la época contemporánea que se van a producir toda una serie de nuevos flujos claramente orientados por movilidades al abrigo de lo que podemos llamar la globalización. Con posterioridad a este año de 2015, que fue mi año de arribo inicial a Monterrey, en Nuevo León se ha confirmado un aumento muy considerable de la colonia de origen coreano, tanto, esto también es importante, es una migración pues se podría llamar una migración 4.0, porque son toda una serie de ciudadanos, muchos de ellos pues de un nivel profesional medio alto, que llegan desde la península asiática a través de pues un flujo continuo según las empresas coreanas se van a ir instalando, y también de alguna forma un regreso a la península coreana a medida que echan a andar, que comienzan a sustituirse estos profesionales, estos especialistas también por trabajadores de origen mexicano. Les decía, en tanto estos trabajadores como también un flujo continuo de remigración interna, fundamentalmente desde otros estados mexicanos, donde ha sido significativa la diáspora coreana en los años 70, 80 y 90, y también desde algunos estados de los Estados Unidos. Así, de acuerdo con las distintas cifras manejadas y que se han ido publicando, en torno a 10.000 personas de origen coreano han pasado por o se han establecido en Nuevo León. No solo a través de la empresa Kia, sino también fundamentalmente a través de muchas empresas suministradoras de Kia coreanas que se han ido estableciendo en el radio de acción de la compañía automovilística. Y todo ello en un escenario global que también un poco me ha recordado, ¿no? Lo que comentaba Álvaro, el gran interés que va suscitando a nivel global la cultura coreana, ¿no? Pues como decía, en un escenario global en donde Corea del Sur ha sabido recurrir con mucha habilidad a nuevas tácticas de soft power para conseguir insertarse, para conseguir adquirir un protagonismo y una voz propia en el sistema internacional. Conjuntamente con estrategia económica y alianzas comerciales, y esto es quizá lo que la diferencia de otras formas de inversión globalizada de otros países, también en su entorno, se extiende lo que la mayoría de personas que estamos interesadas por la cultura coreana conocemos como la nueva ola coreana o el Hallyu, ¿no? A través de la cual se internacionalizan lo que podríamos llamar supuestas versiones de valores tradicionales coreanos, así también como nuevas expresiones de la cultura coreana contemporánea. Una simbiosis entre la tradición y la contemporaneidad. Una simbiosis en la que también se combina de manera creativa, y esto creo que es un dato a tener en cuenta, un dato interesante, la occidentalización y el orientalismo. Sus manifestaciones de este Hallyu alcanzan su cima hoy en día en el pop, en el cine, la multitud de series que se capitalizan en plataformas mundializadas, la cosmética, la moda, con legiones, estas expresiones de fan internacional. A lo largo de las últimas décadas, el legado de esta política geoestratégica se ha mantenido
como un recurso discursivo importantísimo, esencial. Es lo que algunos autores, y esta expresión me gusta bastante porque creo que ilustra, que resume muy bien lo que estamos intentando explicar, ¿no? Autores como, por ejemplo, Shim, en 2003, llaman la progresiva coreanización del mundo. Justamente mi interés investigador está centrado en lo que podríamos llamar la coreanización de Nuevo León o la coreanización del territorio de Monterrey. Y podemos avanzar que Nuevo León ha sido, por su capacidad industrial, históricamente un polo de atracción singular de población en el ámbito de la emigración interna nacional mexicana, y esto ha estado incentivado básicamente por el crecimiento continuado, y hoy en día también está actualizado como ruta incierta de las caravanas migrantes con rumbo a los Estados Unidos. Es interesante plantear que no es exclusivamente un crecimiento económico que conlleva una migración, sino que esto también tiene expresiones singulares, culturales, para los antropólogos nos resultan muy interesantes, ¿no? Y creo que merece una mención aparte la expresión cultural concreta a través de la generación de diferentes subculturas juveniles que hoy en día empiezan a convivir y de alguna manera también a hibridarse. Las colonias, que es como se llaman, las zonas habitacionales que se van de alguna forma condensando y desarrollando con esta migración de una manera con construcciones irregulares. Una de las más conocidas de esta colonia es la de Independencia. Se han ido expandiendo década a década con la llegada de inmigrantes, muchos de ellos desde el estado de San Luis Potosí. Ya una de estas subculturas es de conocimiento internacional. Si no la han visto, se las recomiendo. Una película de 2019 titulada Ya no estoy aquí, dirigida para Netflix por Fernando Frías de la Parra, que refleja muy bien la estética de los llamados cholombianos, que reivindican la afición por la cumbia colombiana que se popularizó en muchas zonas de Monterrey a finales de la década de 1960, que justamente se mezcla, se combina con la influencia estética chola de los jóvenes retornados de los Estados Unidos. Les voy a poner, espero que se escuche un pequeño ejemplo. ¿Se escucha? No. No. Un segundito, que voy a poner que el sonido en compartir, voy a poner que el sonido se escuche porque me interesa que la veamos. Segundo, voy a dejar de compartir y ahora vuelvo a compartir. Vamos a ver. Compartir sonido, aquí está, muy bien. Es una artesanía esto de Zoom, al menos como yo lo hago. Discúlpeme un segundito. Han sido muchos meses con la pandemia. Vamos a ver. Ahora se ve la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Y le he dicho compartir sonido. Espero que se oiga. Guacharaca mágica, mi compadre Josué en la caja, mi compadre La Voz de Colombia, animación y primera voz. ¿Se escucha ahora? Sí.
Sí, muchas sí. gracias. No. Dale. Sobre Colombia. Baila que baila. Baila. Bueno, es una manera de entender la cumbia desde finales de los 60. Es una cumbia rebajada, es una cumbia pues, que se baila solo con acrobacias, ¿no? Y con una serie de cruces y, como habéis fijado, con una estética chola mucho más contemporánea, que es esta cuestión de los jóvenes que están socializados ya en estados del sur de los Estados Unidos y que Pues Caracas Mágica, mi compadre Josué en la casa, mi compadre la voz de Colombia, animación en primera voz. Disculpa, a Monterrey. Y conjuntamente con eso hay otras expresiones, las dos son muy recientes, de una de las visitas muy recientes que he realizado. Aquí tenemos otra expresión. Esta expresión en concreto es una puesta en danza de un tema de K-pop que está realizado el Día del Orgullo Gay en 2021 en un parque del centro de Madrid. Bueno, si os fijáis, las dos son expresiones donde pues toma lugar formas de expresión, de ilustración, de lo que son las corporeidades, las expresiones de género, y son subculturas juveniles que están de alguna forma compartiendo el espacio público actualmente en Monterrey. La cuestión es que todo este interés, o sea, todo este gran interés, vamos a decir, demográfico, económico, social, pues la verdad es que no está teniendo demasiado reflejo, ¿no? en el desarrollo de estudios que hasta ahora, pues básicamente han sido estudios muy iniciales para ver los efectos de índole económica que ha tenido la implantación de la fábrica Kia, ¿no? Nosotros sí hemos desarrollado un estudio antropológico, una primera aproximación para entender cómo se está construyendo social y discursivamente la puesta en marcha de un plan industrial del calibre del que estoy intentando definir, intentando compartir. Lo que sucede es que empezamos en torno a 2016 y bueno, pues con la pandemia también hemos tenido un parón importante y vamos a intentar retomarlo nuevamente. Es una metodología cualitativa en la que hemos recogido un material ingente, con entrevista, observación, estudios bibliográficos, muchísimas, vamos a decir así, representaciones de lo que es el campo etnográfico que hemos intentado ordenar y analizar. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Aquí tenéis pues 3 ejes fundamentales que hemos detectado, lo que llamaríamos 3 repertorios para ver cómo se está construyendo en general entre la clase política, mediática, económica y la ciudadanía el asentamiento y el desarrollo de Kia Motors. 2 ejes son mayoritarios, el de la polémica política y el motor económico. El de la polémica política está fundamentalmente ligado a intensa polémica y acusaciones de corrupción, que ocupa casi el 70% del material que hemos ido recopilando. Y otro que está volcado, el motor económico, en las grandes expectativas económicas suscitadas. La polémica política ha tenido un reflejo incluso penal importante, puesto que se ha condenado al anterior gobernador del estado, bueno, al anterior, ¿vale? Porque ahora hay un tercero. Y también al alcalde de Pesquería de esa ciudad a la que hacíamos referencia, donde se instaló la fábrica. El motor económico
sirve de justificación. El motor económico naturaliza, vamos a decirlo así, el discurso de la corrupción. Se asume que, bueno, hay corrupción, pero el motor económico pues vale la corrupción correspondiente. Y luego hay un pequeño repertorio, el de la responsabilidad social, que apunta a cuestiones como la sustentabilidad, como el apoyo al desarrollo social de la zona y también a intentar construir relaciones interculturales fructíferas, que sin embargo no tiene demasiada relevancia ni demasiado reflejo en los discursos que hemos ido analizando. Justamente a partir de aquí es lo que nos interesa para el segundo estudio que ya hemos comenzado, ¿no? Que es justamente la idea de que qué sucede con las relaciones interculturales en un contexto, en una circunstancia como las que estamos describiendo. Y volvemos a retomar la idea, es justamente qué convierte al contacto entre las culturas en relación intercultural, constructiva, rica, estimulante. Lo que querríamos descubrir es cuáles son las condiciones para arribar a unas relaciones interculturales que no se conformen solamente con el reconocimiento y la visibilidad de ciertos grupos, en este caso con el reconocimiento y la visibilidad centrado exclusivamente en una serie de rasgos físicos que distinguen a los coreanos de los mexicanos. Para ello nos interesa el tomar en consideración un concepto que es el de escenario intercultural, que es cuáles son los lugares de encuentro que están enmarcando el imaginario y las interacciones cotidianas o específicas, cuáles son esos espacios que ofrecen la posibilidad de promover intercambios culturales. Eso es lo que nos estamos planteando en la actualidad, detectar cuáles son esos escenarios fundamentales donde se lleva a cabo las relaciones interculturales. ¿Y qué estamos encontrando? Ahora estamos en una fase de análisis preliminares. Pues entre esos escenarios interculturales vamos a distinguir escenarios físicos, ¿vale?, simbólicos, donde se promueven estos intercambios interculturales, y también es interesante cómo esos espacios físicos muchas veces van acompañados también de espacios virtuales. Van a tener su contraparte, su reflejo en espacios virtuales, fundamentalmente a través de las redes sociales. ¿Cuáles son los escenarios interculturales más relevantes con los que nos estamos encontrando? En principio, uno de los más relevantes serían los restaurantes coreanos, que han multiplicado su existencia en los últimos años de una manera bastante notable. No todos los restaurantes coreanos en el ámbito de Monterrey son de la misma naturaleza. Existe una diferencia clara entre los negocios que están más orientados a los almuerzos de los empleados de las empresas coreanas, que se asientan sobre todo en la zona industrial de pesquería y están más especializados en desayuno y almuerzos de empleados coreanos, y otra oferta más gastronómica, más cuidada, más especializada y a veces también apostando por la fusión, que está situada en el ámbito urbano de Apodaca, que es otra ciudad que está entre Pesquería y Monterrey. Es interesante también ver como un simple vistazo a lo que serían, pues por ejemplo, la reseña en TripAdvisor o en Google Maps sobre estos restaurantes, realmente tienen una gran riqueza de análisis intercultural, puesto que hay muchas reseñas que entran a discutir cuestiones como el parecido, la diferencia entre la comida mexicana y coreana, el gusto por sabores similares, la hermandad un poco de los ingredientes, etcétera, y que, bueno, pues plantean también los retos y los desafíos interculturales que tienen estos pequeños negocios. Otro ámbito importante, otro escenario intercultural importante que estamos investigando son los centros comerciales. Por su geografía y por razones variadas de naturaleza climática, de comunicación y de accesibilidad, Monterrey es un lugar de automóvil para moverse en coche. Y los centros comerciales son ambientes muy sociópetos que de alguna forma reúnen la interacción por la cuestión del aire acondicionado, la facilidad, vamos a decir así, para reunir diferentes negocios, para el ocio familiar,
para el encuentro con los amigos, para el contacto social. Son verdaderamente sedes de contacto social. Y lógicamente también lo están siendo para sedes de contacto intercultural entre la población de origen coreano y los mexicanos y otro tipo de colonias más pequeñas que hay internacionales en el ámbito de Monterrey. Bien. Es interesante cómo hay toda una serie ya desarrollándose en estos centros comerciales de pequeños negocios de capital coreano, sobre todo, pues, por ejemplo, se me ocurre, hay una gran explosión de cafeterías coreanas y locales para el bubble tea, y también para el karaoke, que no son una oferta exclusivamente coreana, es una oferta orientada mayoritariamente hacia la población coreana, pero que, sin embargo, los mexicanos también están haciendo suyo. Y luego es muy singular también, igual que he proyectado antes ese pequeño vídeo, ¿no? Es más extenso, pero solamente he puesto unas imágenes de ese desarrollo de un baile, ¿no? En torno a la música del K-pop. Hay también formas de tomar a cargo de la estética del K-pop toda una serie de espacios urbanos que se están relacionando con el Hallyu. Uno muy singular, ¿ves? Os lo cuento muy rápidamente, una iniciativa que es un mural basado, inspirado en la banda BTS, en su octavo aniversario en 2021, que se ha hecho en unas paredes del barrio antiguo de Monterrey. El grupo de K-pop, pues como decía, celebró su octavo aniversario y diferentes asociaciones de fans de Monterrey quisieron organizarse para realizar este mural que ha perdurado desde 2021 hasta la actualidad y se podría decir que se ha convertido en un verdadero centro de peregrinación del fandom, del fandom de K-pop. Hay una serie de grupos de fans asociados, pues, por ejemplo el grupo ARMY, que está desarrollando pues, toda una serie de actividades al aire libre, en el espacio urbano, que es los que van de alguna forma también planteando, desarrollando una gran visibilidad para lo que sería el K-pop. Y luego también otro detalle interesante que me gustaría resaltar como otro escenario intercultural es que, por ejemplo, desde 2018 se ha constituido, bueno, se podría discutir, ¿no? Un poco al respecto de la utilidad y del sentido de este proyecto en concreto, pero se ha constituido la llamada Policía Civil Ciudadana, que es un cuerpo de voluntarios civiles coreanos que no están armados, de coreanos, pero también de trabajadores y de empleados en empresas coreanas, cuya tarea fundamental es la asistencia, el apoyo, la ayuda ciudadana a los integrantes de la comunidad coreana y de las empresas coreanas, ¿no? En general, este tipo de asociaciones está también muy implicado con grupos de la Iglesia Presbiteriana Coreana, pues que tiene diferentes sedes dentro de esa área amplia metropolitana de Monterrey. En definitiva, el proyecto de investigación que estamos desarrollando y que he querido compartir continúa activo y podríamos anticipar de una forma muy breve algunas conclusiones. Por ejemplo, reivindicar que el área metropolitana de Monterrey representa un laboratorio extraordinario, un laboratorio fantástico, abierto, naturalizado socialmente, para comprender procesos interculturales que están ligados a la inversión coreana, al desembarco de empresas coreanas y al desplazamiento de ciudadanos coreanos en Latinoamérica. Es quizá el ejemplo más llamativo en Latinoamérica, pero no es el único. Un análisis sosegado sobre este fenómeno nos permitiría entender algo mejor justamente esto que desde la sociología, desde la antropología, muchas veces insistimos, que es la unión, el hermanamiento entre la diplomacia cultural coreana y el desembarco de las empresas coreanas. Y en estas coordenadas, la interculturalidad no la podemos definir como un fenómeno fijo, estable, cerrado, sino más bien como una dinámica compleja que exige fundamentalmente detectar y prestar atención
a los espacios de intercambio, a estos escenarios interculturales que se van desarrollando, a cómo van cambiando, a cómo van de alguna forma también ampliándose y justamente analizar, valorar los obstáculos y también las ventajas que se presentan en estos espacios simbólicos y virtuales. Eso era un poco lo que quería compartir. Muchas gracias por vuestra escucha, vuestra atención. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Álvaro, por sus respectivas conferencias. Si el público tuviera preguntas, por favor las pueden escribir tanto en el chat del Zoom como a través de nuestras plataformas, que ya Julián me irá alcanzando allí las preguntas. Yo quisiera también, quizá empiezo por lo último, por lo de la presentación de Manuel Montalbán, sobre la migración coreana en el caso latinoamericano. Claro, el caso mexicano es bastante interesante, sobre todo al norte de México, ¿no? Lo estamos viendo. En el caso de América del Sur, más bien su fuerte presencia sea en Argentina o en Chile, cosa que no ha sucedido en el Perú. Pero hay un elemento muy interesante, que es cuando llegaron los primeros coreanos en el lado de América del Sur, Perú, Argentina y Chile, hubo un punto en común en la década del 70, que en estos tres países teníamos gobiernos militares dictatoriales, y en Corea también, en Corea del Sur también, y que convocaron a maestros de deportes, especialistas en deportes, sobre todo en artes marciales, pero no solo artes marciales. En el caso de las artes marciales era para que capaciten a los oficiales latinoamericanos. En el caso peruano, la Escuela Militar de Chorrillos y sus respectivas equivalencias en Chile y Argentina, y que luego esos profesores de taekwondo se quedaron en estos tres países y luego formaron academias de taekwondo. En el caso peruano también, bueno, lamentablemente uno muy importante falleció hace algunos años, por un hecho delictivo, no de él, sino que él fue asaltado, lamentablemente. Pero es interesante cómo esos coreanos sí se quedaron frente a otros que es lo que se llama la migración flotante, ¿no? Que más bien venían de paso, enseñaban o trabajaban, tenían empresas, se capitalizaban y luego partían, ¿no? En el caso peruano, la migración fue más flotante, digamos, ¿sí? No se establecieron demasiados coreanos, a diferencia de Argentina, Chile en el sur o en el norte, pues en México, ¿no? Que, bueno, además tienen la planta, que ha sido mencionado, las plantas, las fábricas allá, cosa que no tenemos en el caso peruano. Pero es muy interesante este fenómeno de las diferentes razones por las cuales arribaron a nuestros respectivos países latinoamericanos. Estaba pensando en eso a partir de lo que ibas mencionando, Manuel. Es muy interesante porque en España también ocurrió. En España también un poco las dos vías minoritarias, porque la inmigración en España en los 60 fue bastante pequeña, pero fundamentalmente los primeros coreanos que se instalaron en esa época, que tienen nombre y apellidos, unos tenían que ver con el estudio del español, con los estudios en Salamanca precisamente, y también con maestros del taekwondo. Dos maestros del taekwondo, y después se amplió también, incluso discípulos españoles extendieron el taekwondo a diferentes ciudades españolas. Es muy interesante porque una compañera mía, Auxiliadora Durán, está trabajando el tema del taekwondo, vamos a llamarlo, como eje de la coreanización en distintos países. Y es muy interesante como en España lo que está descubriendo es que hay, frente a esa coreanización del mundo, el taekwondo, por ejemplo, en nuestro país, y supongo que será también así en otros países, hay una descoreanización del taekwondo. Hay una especie de difuminación, ¿vale? No se ha subido al carro del Hallyu, está ahí en una especie de sentido un poco nostálgico, un poco antiguo, vamos a decir, y redefinido como valores universales. No hay mucha conexión en la descripción de lo que sería, vamos a llamarlo, la ideología deportiva. No hay una conexión estrecha con lo que se podría llamar
o eso es lo que está descubriendo AUXI, valores coreanos. De cualquier manera, cada década y media creo que la forma en la que la migración empieza a desarrollarse y empieza a ser de alguna forma identificada en los países latinoamericanos va a ir cambiando. Esta contemporánea es muy interesante, fundamentalmente en el norte de México, por lo que tú comentabas, porque hay un episodio de inversión muy importante y hay un encuentro incluso entre migración, diáspora histórica de los años 70, 80 y 90, donde se reúnen migrantes coreanos de primera y de segunda generación, ya mexicanos, con visitantes que en general son flotantes, muchos de ellos, desde la península coreana, muchos de ellos también, como yo comentaba, de carácter o de rango medio alto en las empresas coreanas que se están instalando. Y que en general los de rango medio son sustituidos pues, por ingenieros y por especialistas mexicanos cuando ya la empresa echa a andar. Y es muy relevante, creo también, porque esta expresión cultural, ¿no? Como el Hallyu acompaña de alguna forma también a la integración de estas comunidades contemporáneas en territorios como el de Monterrey. Muy bien, muchas gracias, Manolo, por el comentario. Hay una pregunta también para Álvaro, del público. Dicen, ¿existen traducciones al español o al inglés del género Kayonche? De no existir, ¿cree que sería interesante realizar traducciones de estas pseudobiografías? ¿Es un género que no existe más en la actualidad? Y agradece, por supuesto. Es una pregunta de Carolina Castro. Eh, sí, bueno, ahora estos no existen traducciones, ¿no? Que yo sepa de este género. Es un poco específico. Sí que hay algunos fragmentos y demás. Y de hecho tuvimos una estudiante aquí en Salamanca que sí que estuvo traduciendo, ¿no? una de estas obras. Sí que creo que en la actualidad ya no se da el género, ¿no? Es un género que está ligado también a esa forma de expresión en caracteres chinos y que eso también es lo que dificulta un poco su acceso, ¿no? Incluso para los coreanos en la actualidad, pero sí, sería interesante, ¿no? Esas traducciones porque, bueno, creo que es una parte importante de la historia literaria de Corea que quizás no es tan conocida, ¿no? Entonces sí que a nivel académico yo creo que sería bueno disponer de ellas. Por ejemplo, de otros autores que he hablado sí que tenemos, por ejemplo, hablaba de este poeta itinerante. En ese caso sí que están sus poemas en inglés, ¿no? De Kim Sagat está. Pero este género de Dinastía Koryo, bueno, que yo sepa, no hay todavía unas traducciones, ¿no? Y Álvaro, aprovecho, muchas gracias por esta respuesta, pero también tenía yo una pregunta. Justamente tengo aquí a la mano El idiota de mi tío y otros idiotas de Shema Shik. Sí. Ya, soy seguidor ahí, yo ya te conté que trato de tener todas las obras que puedes traducir del coreano. Y que, bueno, que a propósito también comento que la Universidad de Málaga ha tenido publicaciones también sobre textos de historia de la literatura coreana, también estudios de la literatura coreana y algunas traducciones literarias, ¿no? Y es más, ya me permito, acabo también de adquirir el famoso Samguk Yusa, ¿no? Tan importante para conocer la literatura coreana. Este texto, pues, publicado en la época del Reino Koryo, ya la tenemos en español, acaba de aparecer este año, y sí, creo que es sinceramente fundamental para los estudios coreanos, sin duda. Y bueno, luego de este comentario, vuelvo a lo de Shema Shik. Pensaba en el humor, en la ironía, en el humor negro para los personajes, sobre todo lo detecto hacia, eso quería preguntarte porque me llamó la atención, más hacia los coreanos pro-japoneses que hacia los japoneses mismos, ¿no? Eso me llamó la atención, es decir, si ya si ya estás asumiendo riesgos de criticar y de burlarte de pro-japoneses, ¿por qué no lo haces con los japoneses, no? Pues hoy sabemos que el peligro era bastante grande, ¿no? Allí, de hecho, hubo muchos casos de estos propios escritores, muchos de ellos han sido pues encarcelados, torturados, o algunos desaparecidos.
pero sí a nivel literario me llamaba la atención cómo a nivel del texto, toda la crítica iba dirigida más hacia los pro-japoneses. ¿Qué opinas al respecto? Sí, por un lado está la cuestión que comentas, ¿no? De, bueno, quizás el riesgo es incluso mayor, ¿no? Los japoneses aparecen muy poco, ¿no? En estas obras, es verdad, o aparecen como personajes secundarios, ¿no? No tienen un peso importante. Y bueno, creo que ahí había un riesgo quizás importante de convertir a japoneses en personajes y demás. Sí que hay determinadas obras que lo hacen, pero yo creo que en relación con esto, aparte del riesgo, es fundamental la idea del colaborador, ¿no? Es un arquetipo un poco que uno ya sabe lo que puede esperar de su enemigo, ¿no? Es decir, que bueno, los japoneses ya sabemos cómo son, pero yo creo que Chemansik por eso mismo ataca a esos que sustentan, ¿no? Gracias a los cuales es posible, ¿no? El colonialismo japonés, que son también esos colaboradores sin los cuales a lo mejor, o sea, no sería posible ese establecimiento que tienen, ¿no? Al final, esas personas que tratan de enriquecerse y sin tener en cuenta cuestiones morales son muchas veces foco de su crítica. Y bueno, creo que no solo él, pero ese es un tipo el personaje del oportunista, ¿no? El arquetipo es un personaje que aparece también en otras obras importantes de Corea, ¿no? Y que, bueno, puede ser muy molesto porque es del que tú esperarías una cierta empatía, ¿no? Como tu propio compatriota y sin embargo, pues es el que se trata de complacer, ¿no? a las fuerzas de ocupación. Es muy curioso que él también extiende la crítica luego y después de la liberación también critica a los que nada más se van los japoneses, aprenden rápidamente inglés, ¿no? Para satisfacer a los nuevos dueños, ¿no? Entonces eso es, yo creo que es un poco por esto, ¿no? Quizás. Mm. Y veo también, pensaba en ese tipo de humor negro que tienen, eh, percibo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que hay mucho que va hacia lo físico, ¿no? Hay muchas burlas hay con sobrenombres de el cojo, el tuerto, el violador de perras, de animales, muy vinculado a lo sexual, lo físico y lo sexual. No sé si compartes esto o no. Sí, no sé, esto quizás dependiendo del momento también, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces esa caricatura, ¿no? Del personaje como que ya pone un poco al lector sobre aviso, ¿no? De, bueno, qué tipo de obra es la que estoy leyendo, ¿no? Y no sé si es quizás pueda ser también esa intencionalidad, ¿no? De, bueno, presentar un personaje muy a propósito, ¿no? Muy caricaturesco. No sé si en la actualidad también sea algo que se dé, ¿no? Pero claro, es verdad que con esto del humor, y lo comentábamos antes también, incluso con el cambio del tiempo, el propio humor, ¿no? En nuestras culturas va cambiando también mucho. Y esto que comentas, por ejemplo, seguramente ahora sea más controvertido, ¿no? Como que ahora ya ese tipo de burla, ¿no? Pero en el pasado yo creo que sí. Por ejemplo, en uno de los poemas satíricos de Dinastía Joseon, me acuerdo que en un momento dado, para hacer la burla, ¿no? Para hacer la burla comparaba crímenes muy graves de un funcionario con crímenes que eran un poco ridículos, ¿no? Para utilizar ese contraste. Y uno de los crímenes ridículos era que el tipo como que le daba unas patadas a una perra embarazada, ¿no? Algo así. Y, y bueno, yo creo que y si nos vamos, es que me llama la atención, ¿no? Porque eso hoy en día, claro, ahora ya tenemos un desarrollo de todo el tema de los derechos de los animales y de verdad, ese fragmento en aquel momento seguramente producía gracia, ¿no? Porque no teníamos ese mismo concepto de los animales que tenemos ahora. Por ejemplo, quizás algunos conoceréis también la película del director de Parásitos, de Bong Joon-ho, ¿no?
tiene una película, creo que su primer largometraje, que tiene un humor negro sobre el tema de cocinar los perros, ¿no? El tema de la sopa de perro que se consumía en Corea, el Bosintang. Y eso también es de principios de los 2000 y yo también pensaba, bueno, es que este humor en su momento ya era un poco controvertido, pero hoy en día, por ejemplo, ¿cómo no funcionaría igual, ¿no? Ese humor sería muy criticada seguramente esa película hoy en día. Entonces, sí, creo que con esto igual, ¿no? Parece que meterse con el físico y eran golpes humorísticos, ¿no? Y ahora, hoy en día, pues ha ido cambiando mucho, ¿no? Sería más criticable, ¿no? Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias Álvaro, gracias Manuel por el tiempo que nos han dedicado, por los conocimientos, para estar al día de sus investigaciones, que sé que están continuando. Y como les digo, pues las puertas de la Universidad Católica están abiertas para ustedes. Ya organizaremos, programaremos actividades, como digo, presenciales para que puedan compartir con nuestros estudiantes y también, bueno, seguir aprovechando de estas plataformas digitales pues, que nos permiten que estudiantes, no solo de la Universidad Católica, sino de otros países de América Latina y de España también, porque sabemos que hay estudiantes de otras latitudes que se inscriben en esas actividades y eso nos complace enormemente. Entonces vamos a despedirnos y continuamos con la Jornada Internacional de Estudios Coreanos el día de mañana en el Auditorio de Humanidades. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.